Hola, muy buenas. ¿Cómo me les acaba de ir? Bienvenidos. Les cuento que estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron a la presentación de este hermoso tema. Les cuento que lo estuve preparando estos días y es bien interesante. Aprendí muchísimo y sobre todo lo puse en práctica en las historias clínicas. Espero que de aquí en adelante ustedes hagan lo mismo. No les estoy echando carreta, por favor, prestemos muchísima atención. Yo he escuchado muchísimas conferencias sobre el hecho de la herida, pero estoy seguro que esta nos va a impactar, porque si yo aprendí, ustedes van a aprender mucho más. El tema que fui citado y convocado por la doctora Juiz, y muchos agradecimientos de paso por haberme hecho esta invitación, se llama Importancia de una adecuada evaluación del hecho de la herida. Declaro mi conflicto de intereses. Esta conferencia es de fines netamente educativos. Las fotos son de autoría de mías, del conferencista, y cuentan con el consentimiento de los pacientes. Las citas están referenciadas según la normatividad colombiana. ¿Cuál es el objetivo de los dos que yo me planteé básicamente? Presentar la actualización, ojo, al 2021 del paradigma de preparación del hecho de la herida. Y en segundo lugar, dejar en cuenta que la toma de decisiones deberá determinar si la herida es curable, de mantenimiento y no curable. Ojo, a lo que yo me estaba refiriendo. Nosotros siempre debemos tener en cuenta, una vez analizado todo lo que es la preparación del hecho de la herida, haber hecho todo el análisis de lo que es nuestro paciente, qué es la curación, con qué objetivo, para dónde vamos. ¿La vamos a curar? ¿Le vamos a hacer solo un mantenimiento? ¿O simplemente es no curable? Para allá vamos entonces, y vamos a dejarlo claro porque es importante. La historia nos hablan el preparación del hecho de la herida. Empezamos a hablar a partir del año 2000, se inició, empezamos a escuchar ese término. Posteriormente hablamos de, en el International Lung Institute, hablan de la declaración de la infección en heridas en el año 2016. En la WHS World nos hablaron en el 2020, en el 2020, perdón, también de preparación del hecho de la herida. ¿Y ustedes qué creen? Me di a la tarea y encontré un documento supremamente interesante que nos habla sobre 10 procesos, 10 preguntas, 10 prácticas que se están haciendo para el hecho de la herida. No sin menospreciar obviamente todos los otros procesos y todos los que han venido escribiendo, sino al contrario, es una argumentación del por qué es importante la preparación del hecho de la herida. Esta presentación, esta actualización, perdón, del paradigma salió en el 2021 del hecho de la herida. Esta la hicieron en Países Bajos. Esta preparación de heridas es un enfoque estructurado que se publicó y como les venía diciendo, desde el 2000 se habla y en el 2021 tenemos la última actualización. Los autores que hicieron, eligieron al menos un grupo de especialistas de cada continente, ojo, o sea, no fue en un solo lugar, sino lo hicieron a nivel mundial, donde escogieron enfermeras, médicos, especialistas, profesionales en salud en general que quisieron colaborar para hacerles un interrogatorio y para indagar cómo es el que se está haciendo la preparación del hecho de la herida. Ese nivel de consenso arrojó que el 80% de los encuestados estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo con cada una de las declaraciones que se hace aquí en este paradigma. Bueno, entonces empecemos. Este enfoque holístico examina el tratamiento de la causa y las preocupaciones centradas en el paciente para determinar si la herida es, como yo les estaba diciendo, curable. En este caso estamos viendo el dorso, una zona de sacro del paciente donde tenía una zonita de presión y ahí vemos que ya está curable. Muchos de nosotros sabemos que es bien complejo buscar la epitelización y el cierre de estas heridas. No aclaré, todas estas fotos son de pacientes que yo manejo en la institución donde yo trabajo, en el Hospital de San José, en la clínica de heridas. Son pacientes tanto hospitalizados como pacientes ambulatorios.
De mantenimiento, este es un paciente que le hicieron una osteosíntesis, un reemplazo de radilla por múltiples lavados quirúrgicos y en este momento hay una contaminación de la férula como tal, de todo lo que es el material de osteosíntesis. Y pues, ¿por qué decimos de mantenimiento? Porque a pesar de que vayan las curaciones, le coloquemos el antiséptico, le hagamos presión, se tome los antibióticos como sean, definitivamente la radiología, la clínica, el continuo exudado nos determinó que la herida nunca va a cerrar, siempre va a estar drenando, porque definitivamente lo que hizo fue un rechazo al material de osteosíntesis y hasta que no le retiremos ese material, hasta que no se haga un lavado, pues obviamente la herida no va a cerrar y va a continuar exudando y pues produciendo y recolonizándose continuamente. Y paliativa, como en este caso, entonces vemos una traqueostomía, es un paciente con un CA de laringe que le dejaron su traqueostomía permanente, donde hace unas dermatitis agudas, donde hay locales, donde vemos el exudado a veces es continuo, entonces esta curación es paliativa porque realmente pues nunca vamos a pretender cerrarla. Bueno, este es básicamente el paradigma en general, donde nos hablan sobre la preparación de la herida para el 2021. Entonces vemos esa persona que tiene la herida como tal, vamos a identificar posiblemente cuál es la causa y vamos a todo ese tratamiento, recordemos que siempre va a ser centrado en el paciente. Ojo, esta es la palabra que se vino en boga y en moda. Yo la estoy escuchando como desde el 2010, como el 2018 más o menos, pero de ahora en adelante la tenemos que usar todo lo que nosotros entremos, el estudio del cuidado de la herida del paciente como tal, va a ser centrado en el paciente y nos vamos a dar por qué, nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que debemos determinar nosotros? Si la herida va a ser curable, si va a ser únicamente de mantenimiento o si definitivamente es paliativa. Vamos a ver cómo es esa herida, vamos a mirar cómo vamos a hacerle ese desbridamiento, si vamos a controlar, dependiendo del tipo de desbridamiento que haya que hacer o no, vamos a controlar esa inflamación, esa infección y pues finalmente hay que buscar un balance para lograr pues que sea un tratamiento efectivo. Tratamiento de la causa, este es importantísimo y este es el primer eje. Yo les estaba hablando de 10 ejes, estamos empezando con el primero. Entonces, finalmente, les quiero dejar claro, siempre que llega un paciente, nosotros debemos preguntarnos qué es lo que le está produciendo la herida al paciente. Y de ahí nos vamos a enfocar para poder hacer un verdadero proceso de preparación del derecho de la herida y vamos a enfocarnos en la curación del paciente. Entonces, en este caso es una paciente que nos epitelizó, como ustedes se dan cuenta, una enfermedad vascular venosa que todavía el paciente aún persiste su edema. Este día le retiramos una bota de una con el que estábamos tratándolo y ya no cerró la paciente su úlcera. Entonces, ¿qué es lo que se debe preguntar cuando dice cuál fue la causa? ¿Hay suficiente suministro de sangre? Pues si no llegó esta paciente con un edema, si estaba hipertensa, si no se tomaba los medicamentos, si no estaba utilizando unas medidas de compresión, pues no había suficiente irrigación. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos todo ese proceso, empezamos a decirle a la paciente que habían unos ejercicios vasculares que debía realizar, que tenía que elevar las piernas. Bueno, le enseñamos un proceso de cosas, de ejercicios vasculares, la elastocompresión y pues como ustedes se dan cuenta, se logró que mejorara la circulación y por ende hubo cierre de la herida. Siempre hay que identificar las causas, qué es lo que me está produciendo. Mire que el paciente a mí me pasa mucho en la consulta, llega y me dice, lo encuentro, allá se le toman los signos vitales, siempre se le toma la tensión arterial y lo encuentro hipertenso y me llama mucho la atención y lo estoy diciendo muchas veces en las últimas conferencias, es que a mí se me olvidó tomar el antihipertensivo. Y yo, ¿cómo así que se le olvidó? No, que por el afán, por venir a la curación. Entonces, ¿yo qué le estoy diciendo? No se está tomando el antihipertensivo, pues la herida no nos está cerrando porque su merced está hipertensa y entonces empezamos a hablarle en los términos en que ella me entienda. Y pues obviamente hay que determinar si definitivamente el paciente está bien controlado de su hipertensión o si nos toca remitirlo al internista para que le mejore su hipertensión. Ojo, increíble, tratamiento de la causa, estamos buscando un cierre de la herida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mirando globalmente al paciente. Tratamiento de la causa o el tipo de la herida, entonces hay que mirar la causa, como les estaba diciendo, si es una úlcera vascular, si es una lesión por presión en este caso, o si es un pie diabético, entonces, ¿a dónde nos vamos a encaminar?
¿Cuáles son la segunda? ¿Cuáles son las preocupaciones del paciente como tal? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hablábamos de que centrado en el paciente el tratamiento. ¿A qué me refiero? De que nosotros tenemos que mirar qué es lo que le está sucediendo al paciente y por qué es que no le cierra la herida. Porque si nos centramos en la herida, nunca nos va a cerrar. Si nos centramos en el paciente, va a mejorar el paciente, porque vamos a encontrar cuál es la causa y qué es lo que realmente le está pasando. Entonces, en este caso, por ejemplo, mire, la paciente tenía una enfermedad vascular de úlceras en ambas piernitas. Cuando vimos que le mejoró en la pierna derecha, pues ¿qué hicimos? No vamos a seguir haciéndole una compresión con vendajes, sino que dijimos, cambiémosle a una media de media compresión, la cual toleraba muy bien. Previamente le habíamos hecho el índice tobillo-brazo, sabiendo que toleraba la compresión, y pues ella se sintió mucho mejor con su media que con su compresión. Entonces, como les decía, centrarnos en el paciente. Importantísimo, las preocupaciones del paciente son el dolor, ¿me va a doler la curación? Hay que evaluar, el paciente está caminando, cuáles son sus hábitos alimenticios, estamos bajando de peso porque me puede estar afectando, cuál es su salud mental, llega motivado, llega muy estresado, cuáles son sus limitaciones, sus problemas financieros. Obvio, yo no le voy a manejar el problema financiero al paciente, pero sí puedo conversar con él y escuchar lo que es lo que les está pasando y cómo podemos mejorar la situación. Hay pacientes increíbles, le llegan uno a la consulta y resulta que están fumando. Le debemos dejar claro, si usted sigue fumando es imposible que le cierre la herida. La higiene, fundamental, insistirle que debemos tener buenos hábitos higiénicos. Y pues obviamente todo el tiempo debemos capacitar y educar a nuestros pacientes para que haya una mejor tolerancia y una adherencia al tratamiento. Bueno, ojo, cuando estamos haciendo la curación, tratamiento del dolor, como les dije, yo aprendí y ustedes van a aprender de mí, mire, importantísimo, herramienta del dolor, eso lo hemos hablado muchas veces, debemos determinar si es un dolor neuropático, si es nociceptivo, y si está recibiendo tratamiento, pero si todos estamos tratando un calmante que no le está tratando como tal, entonces hay que remitirlo a nuestro especialista, ¿de acuerdo? Que no le produzcamos dolor cuando le retiramos los apósitos, es una técnica que yo le hemos hablado mucho, humedecer esos apósitos. La limpieza de la herida, tratar y hacer todo lo posible por no ser abrasivos y evitar que duela el dolor, o si no utilizar la analgesia, eso ya lo hemos hablado, de que se puede utilizar la analgesia tópica. Y obviamente, o el paciente que tome sus medicamentos una hora antes de que llegue a la curación, que eso también le va a ayudar. Y pues la técnica que vamos a hacer de desbridamiento para evitar el dolor. Bueno, en tercer lugar de ese paradigma es determinar la capacidad de curar del estado del paciente. O sea, esto quiero que quede muy claro porque muchas veces puede cambiar. Si hay una revascularización en el paciente, pues la herida va a tender a cerrar. Si no hay revascularización, pues va a ser muy complicado. A ver si me aclaro lo que les voy a decir. Esta para el paciente nos llegó con un pie diabético con una úlcera en región plantar, y pues obviamente desde el tiempo él decía que llevaba casi 4 años con esa lesión, era un conductor y entonces nunca me va a cerrar. Y yo, claro, va a ser curable, pero ¿cómo hacemos que sea curable? Quitándole la presión y haciéndole los debidos cuidados. Esta de mantenimiento, ¿por qué dejamos de mantenimiento? Porque es un paciente que está manejando netamente cirugía vascular, pero nos pasó interconsulta para ver cómo se le podía hacer un poco de limpieza. Pues hacemos unos lavados con suerito fisiológico, no vamos a hacer una oración, no vamos a limpiar profundamente, pero vamos a hacerle mantenimiento para ir preparando el lecho de la herida para cuando se haya llevado a cirugía. Y en este que hablábamos de no curable en este momento, puede cambiar su estado, porque si este paciente se le hace su debida revascularización, seguramente se hace una limpieza quirúrgica y posteriormente vamos a trabajar nosotros para que esta herida cierre. Bueno, el cuarto paradigma es cuidado local de la herida, monitorear el historial de heridas y el examen clínico. Esto es bien fundamental, tener en cuenta, hay que documentar la herida, registrarla, hacer unos buenos apuntes dentro de la historia clínica, pero es para estar revisándolos y poder saber en qué vamos. Yo opté por describir en la última parte de la historia clínica, y es a lo que siempre me refiero cuando llega el paciente y vuelvo y reviso en qué quedamos, qué tarea le dejé al paciente. Importantísimo, porque él piensa que a uno se le olvida, pues a mí se me olvida, pero yo lo miro en la historia clínica. Y el paciente a veces también se acuerda perfectamente, sí, usted me dijo que tenía que caminar media hora, y yo, ahí está registrado, entonces sí lo está haciendo. O hay unos que viven perdidos.
Entonces es importante la documentación de la historia clínica, documentar cómo le estamos haciendo la limpieza. A veces nos remiten, hay referencia contra referencia, entonces que tengamos una buena historia clínica para registrarle y el colega que llegue a recibir ese paciente cómo es que lo están manejando. Reevaluar, documentar las heridas, intervalos regulares y apropiados. Ojo, llevamos 2 meses con el mismo tratamiento y el paciente está estacionado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a cambiar? Hay infinidad de apósitos, infinidad de tratamientos en el manejo de la herida. Si no está sirviendo lo que yo estoy haciendo, hombre, pues tengo que cambiar o tengo que asesorarme, ¿de acuerdo? Bueno. Quinto paradigma, cuando sea apropiado desbridar. Ojo, ¿qué tipo de desbridamiento es el más adecuado? ¿Qué desbridamiento hago? Pues les cuento, Moisés no nos citó aquí a hablar sobre preparación del lecho de herida y me va a decir cuál es el desbridamiento ideal. ¿Por qué? Porque es que para mí el desbridamiento ideal es uno combinado, donde yo busque cuáles son las mejores técnicas según y dependiendo de cómo se encuentre la herida. Entonces, ¿a qué me refiero? Tengo que humedecer, tengo que hacer desbridamiento autolítico, tengo que hacer enzimático, debo hacer desbridamiento mecánico, muchas veces lo hago y muchas veces colegas dicen en las conferencias, ya no se usa, ya no se utiliza y todos los días estamos haciendo desbridamiento mecánico, o me equivoco. Desbridamiento con hoja de bisturí, como lo estamos haciendo aquí, un posoperatorio, una amputación de sus deditos y le estamos haciendo, hubo necrosis, entonces le estamos haciendo una limpieza un poco más profunda, pues tiene una polineopatía, disminución del dolor, entonces podemos hacer estas cositas, lo estamos haciendo en la consulta. Entonces, ¿cuándo desbridar? Ojo, y cómo desbridar y cuál va a ser la técnica, cada uno de ustedes lo sabe porque tiene la experiencia, ¿de acuerdo? Bueno, el sexto, evaluar y tratar las heridas por infección o inflamación. Ojo, entonces, este tiempo pasa volando desafortunadamente. Entonces, hay que determinar si es superficial. Recordemos la clasificación de NERS, antimicrobianos tópicos. Por ejemplo, yo personalmente utilizo ácido hipocloroso, una solución superoxidada, pero en fin, los antisépticos que tengamos locales nosotros allá, y cada uno sabe cuáles son los que nos convienen y que no estamos utilizando y que no hagan tanto deterioro en la herida de nuestros pacientes. Si es profunda esa infección, entonces obviamente hay que utilizar los antimicrobianos, lo que es básicamente el antibiótico endovenoso y pues por supuesto o vía oral, no sé, dependiendo del tipo de paciente, pero también se pueden utilizar los antisépticos tópicos. Y si son infecciones sistémicas, ya pues los antimicrobianos obviamente. Control de la humedad, importantísimo. Este paciente que habían dicho en alguno de los especialistas que dejémoslo descubierto, que coloquémosle vaselina, que hagámosle un campo allá, como de los pacientes quemados, pues les cuento, le protegimos, le controlamos ese sudado, le controlamos la humedad y este paciente después de varias noches logró dormir y se sentía muchísimo mejor porque le logramos controlar ese exudado y esa humedad. Solo lo quise poner a manera de ejemplo, no puedo entrar en detalle por tiempo de cuál era el diagnóstico, cuál fue el pronóstico y la evolución. Evaluar la tasa de curación del paciente. Este casito me parece súper. Este paciente es una herida curable. Es una paciente, una chiquilla de 18 años. Esta foto está así oscura porque fue en COVID. Sí, la tomé personalmente. Yo estoy tratando a los pacientes de COVID allá en el hospital. Y fue una interconsulta que me pasaron y, oh sorpresa, hizo una cesárea y tuvo una dehiscencia la paciente. Y pues como ustedes se dan cuenta, pues habían signos de infección. ¿Por qué quise tomar esta foto y mostrársela a ustedes? Es cómo va evolucionando y cómo va cerrando. Y aquí nos damos cuenta cómo está en granulación. Hoy la volví a ver y va muchísimo mejor. Este es del 12 de julio y esta foto es del 27 de julio. Realmente vemos el progreso. Y aquí entonces lo que dice el paradigma, una herida curable debe ser al menos entre un 20 y un 40% más pequeña a la semana cuarta para curar en la semana 12. Estamos hablando de la clasificación de las curaciones de las heridas cuando son curables. Efectos de borde, importantísimo el noveno. Use terapias activas para heridas estancadas pero curables. Ojo, esta es una verdadera técnica
no lo voy a debatir, no voy a entrar en discusión, donde le están haciendo la curación. Yo por lo general acostumbro no a preguntarle, sino le digo, de aquí en adelante es borrón y cuenta nueva. Entonces, ojo, cómo estamos haciendo esas curaciones y cómo estamos asesorando a nuestros pacientes, y no les recalquemos que le estuvieron haciendo mal las cosas, no hablemos mal de nuestros colegas, digámosle, de aquí en adelante llegó al del mejor o de la mejor enfermera que le va a ayudar a curar esa herida, y el paciente entiende y es positivo. Aquí le hicimos una limpieza y pues estábamos estancados, él refería que llevaba más de 15 años con esa herida y pues bueno, ese día empezamos a manejarle y vea solo con hacerle una limpieza cómo empezamos a ver cómo se encuentra el fondo y el lecho de la herida. Finalmente, estamos hablando del apoyo organizacional, son las 10 paradigmas. Esto es una cultura donde debemos crear educación, donde el profesional tenga centrado todo el tiempo al paciente de que sí se puede curar, que sí se puede tener un buen mantenimiento o de que sí se puede tener un cuidado paliativo, unas buenas condiciones de su herida. Hay que tener protocolos estandarizados basados en la evidencia, nos toca leer y nos toca argumentarnos de cómo estamos manejando nuestros pacientes. El personal, recordemos que el personal debe ser siempre adecuado, establecido con conductas de educación continuada y pues obviamente siempre buscando la mejor evidencia. Aquí estamos viendo un paciente que yo estoy tratando, me acuerdo que esto fue cuando inicialmente estábamos en la pandemia todos asustados porque cuál paciente tenía COVID o no tenía, entonces igual pues todavía nos seguimos cuidando, pero encontré esa foto y la quise mostrar. Bueno, mi gran conclusión es que si realizamos una adecuada evaluación del lecho de la herida, permitimos determinar si la herida es curable, si es de mantenimiento o definitivamente no es curable. Recuerde que tenemos todas las herramientas y la decisión es nuestra de ayudar o mejorar a nuestros pacientes. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayamos contribuido un poquito más con el conocimiento y que recordemos que debemos siempre clasificar, hacer una preparación del lecho de la herida y tener en cuenta desde que entra el paciente cuando lo valoramos, ¿qué vamos a hacer con esta herida? ¿La vamos a curar? ¿Vamos a hacerle mantenimiento? ¿O definitivamente es un cuidado paliativo? Y cuando yo hago la evolución, de verdad, cuando hice esta charla, aprendí eso de este documento y hoy en día escribo en la historia clínica, herida, se van a hacer curaciones con objeto de curarla. Esta herida se hacen curaciones con objetivo de mantenimiento para, ¿cierto? O esta herida es con objetivo de paliativo para mejorarle las condiciones al paciente, disminuirle el dolor, controlarle su infección o disminuir el riesgo de infección. Estoy dándoles un ejemplo de qué es lo que estoy haciendo, poniendo en práctica realmente lo que estamos aprendiendo cada día. Muchísimas gracias por su atención. Este es mi perrito hermoso, me estaba yo quedando dormido sobre él para que ustedes se sorprendan, se llama Kobe, es un labrador y pues coincidencias porque obviamente ya casi tiene 7 añitos y pues es mi adoración. Muchísimas gracias y estas son mis referencias. Cuídense mucho y que sigan aprendiendo. Chao, un abrazo desde Bogotá, mi amada Colombia. Cuídense.